Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 42. ¿Sabes?, dijo repentinamente Sukuna, justo cuando Sanguinius lo condujo a una gran puerta, detrás de la cual había una reunión de los otros primarcas. Sukuna sintió su presencia al otro lado, unos más fuertes que otros. Justo ahora, se dio cuenta de que había habido algo bastante extraño en el primarca alado desde el momento en que se conocieron, y ni siquiera eran las almas gemelas en un solo cuerpo. No, fue algo completamente diferente. Y ahora, Sukuna sabía exactamente qué era. Serías mucho más fuerte de lo que eres ahora si dejaras de fingir ser otra cosa que un monstruo. ¿Qué? Sanguinius se congeló, las alas medio ensanchadas. Sus ojos se abrieron de par en par, buscando en el rostro de Sukuna, como si no estuviera seguro de haberlo escuchado bien. Lorgar, parado un paso atrás, parecía igual de sorprendido, pero más cauteloso que conmocionado. Sukuna sonrió, apoyándose casualmente contra el imponente marco de la puerta. Es simple, dijo. Te mantienes encadenado. Siempre reprimiendo esa sed de sangre, esa hambre, fingiendo que no existe, porque le tienes miedo. ¿Miedo de en qué te convertirías si lo sueltas? La boca de Sanguinius se tensó, los hombros tensos como una piedra. Un destello de algo oscuro pasó por sus ojos. Luego, dejó caer la mirada hacia el piso de mármol pulido, respirando superficialmente. Si yo aún lo desatara, me convertiría en nada más que un monstruo. Eso no es lo que soy. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondió Sukuna, su tono casi burlón. Sigues luchando contra esta cosa dentro de ti, reprimiéndote, cuando ese poder es tuyo. ¿Crees que a un león le importa si es un león? ¿O una tormenta por ser una tormenta? Los ojos de Sanguinius se entrecerraron. ¿Qué estás tratando de decir, Sukuna? Simple. Sukuna se encogió de hombros, cruzando los brazos. Humano. Monstruo. Ambas son prisiones. Cadenas en las que crees que necesitas quedarte. Pero ellos no me retienen. Se golpeó el pecho. Dejé de preocuparme hace mucho tiempo. Hago lo que quiero. Eso es lo que es el verdadero poder. Convertirse en una fuerza de la naturaleza. Ni humano, ni monstruo. Ni bueno, ni malo. Solo tú, y lo que quieras. Las alas de Sanguinius se movieron, las plumas crujieron de una manera que delató la tormenta silenciosa dentro de él. Su mano apretó alrededor del pomo de su espada, pero no la desenvainó. Respiró lentamente, exhalando por la nariz, con la mirada fija en Sukuna. ¿Y qué te ha costado eso? La sonrisa de Sukuna se desvaneció, reemplazada por algo más agudo. Nada que no estuviera dispuesto a dar. ¿Quieres ser un héroe? Bien, sé uno. ¿Quieres ser un villano? No te detendré. Pero esa parte de ti a la que le tienes tanto miedo, eso es lo que te hace fuerte. Sigues fingiendo que no existe, y nunca serás más de la mitad de ti mismo. Por un momento, hubo silencio, espeso y pesado. La expresión de Sanguinius se suavizó un poco, aunque sus ojos permanecieron fríos, cautelosos. Dio un solo paso atrás de la puerta, respirando más hondo, casi castigándose. Lo haces sonar fácil, dejándolo ir así. Se miró las manos, flexionando los dedos como si los viera por primera vez. Sukuna lanzó una media mirada a Lorgar, que ahora miraba fijamente a Sanguinius. Pero sé lo que sucede cuando pierdo el control. He visto la destrucción que causa. Sukuna se rió entre dientes, bajo y áspero. ¿Control? ¿Quién dijo algo sobre perder el control? Domínate, Sanguinius. Deja de esconderte, deja de reprimirte. Posee cada parte de ti. Sé el ángel o la bestia o lo que quieras. Empujó la pared, cambiando de postura mientras sostenía la mirada de Sanguinius.
Descubrirás que eres más fuerte de esa manera. Sanguinius apretó la mandíbula, las líneas de su rostro se endurecieron. Parecía estar luchando, dividido entre algo que quería decir y lo que sentía que debía decir. Finalmente, se obligó a sentir, su voz apenas por encima de un susurro. Lo consideraré. La sonrisa de Sukuna regresó. Piénsalo. Hizo un gesto hacia la puerta con un gesto despectivo. Ahora, nos dirigíamos adentro para juzgar a Magnus o lo que sea, ¿sí? Sanguinius vaciló, luego abrió la puerta de un empujón. Al entrar, el gran salón se quedó en silencio, todos los ojos se volvieron hacia ellos. Algunas caras tenían el ceño fruncido, otras, intriga. Pero los ojos de Sukuna estaban fijos en el asiento de honor en el otro extremo, donde el propio emperador estaba sentado, observándolos de cerca. El emperador le envió un solo y débil gesto de asentimiento, después de lo cual Sukuna lanzó una mirada hacia Horus, quien sonrió cuando sus ojos se encontraron. Vulcan hizo lo mismo también. Malcador se sentó al lado del emperador, pero el anciano se limitó a mirarlo con la mirada fría y un leve gesto de asentimiento. Sukuna le dio a Sanguinius una última mirada, con una ceja levantada en leve diversión. Sanguinius lo devolvió con una mirada que hervía fuego lento entre gratitud e irritación antes de unirse a sus hermanos en la mesa, con las alas dobladas apretadas como un escudo renuente. Se movió con cuidado, como si el peso de su propia sombra se hubiera hecho más pesado. Lorgar lo siguió de cerca, con la cabeza ligeramente inclinada, como sumido en sus pensamientos, y se acomodó en el asiento entre Rogaldorn y Corvus Corax, quienes lo mantuvieron bajo miradas escrutadoras que Lorgar, por una vez, pareció no notar. El salón en sí no era el lugar para juzgar, pensó Sukuna, aunque ciertamente tenía el potencial. Una elaborada mesa dominaba la habitación, extendiéndose en una línea majestuosa cargada de platos relucientes y desconocidos. A menos que el plan fuera que Magnus se quedara allí parado en medio de las carnes asadas y las copas de cristal, esto no fue una prueba. Sukuna dejó que su mirada pasara por encima de la mesa, observando a los presentes. No todos los primarcas se habían presentado, pero él ya sabía mucho. El invitado de honor, por ejemplo, no llegaría por algún tiempo. La mirada del emperador era inquebrantable mientras hablaba, su voz reverberaba por el espacio. Bienvenido, Ryomen Sukuna, al concilio reunido de Nikea. Confío en que encontrarás algo de alegría al conocer al resto de tus hermanos, algunos de los cuales han estado ansiosos por conocerte. Sukuna dejó que sus ojos pasaran por alto la asamblea con algo entre intriga y diversión desdeñosa. Los demás tenían un extraño destello de interés, por supuesto, pero no todos llamaron su atención. Lorgar era, simplemente, un debilucho y, por lo tanto, estaba por debajo de su atención. En cuanto a Fulgrim, tenía un toque más atractivo con esa belleza casi frágil, aunque era débil en aspectos más allá del físico, a juzgar por los informes de Malcador. Sin embargo, había una nota sobre el manejo de la espada, algo que al menos podría resultar levemente divertido. Pero Mortarion... Sukuna resistió una mueca mientras sus ojos pasaban por encima de la sombría figura. Mortarion apestaba a descomposición, el hedor era lo suficientemente fuerte como para desanimar a cualquiera que tuviera siquiera un fragmento de sabor. El olor se aferraba a él como el sudario de la muerte, extraño, considerando que los jabones ciertamente estaban disponibles en todo el imperio. Sukuna casi se burla. Por otro lado, Perturbado era una especie de contradicción. Malcador lo había pintado como una persona hosca y rencorosa, pero este supuesto niño petulante había creado maravillas arquitectónicas y parecía atraído por los campos de batalla que aplastarían a los comandantes menores. Había una competencia feroz allí, escondida debajo del exterior áspero. Quizás había algo que decir por él, después de todo. Los labios de Sukuna se crisparon al notar un asiento vacío. Por supuesto, Angron no estaría aquí, no es que hubiera sido un compañero interesante. Tenía una fuerza salvaje, cierto, pero estaba mal dirigida, desgastada por esos clavos perforados en su cráneo. Cualquier poder o sed de sangre que Angron pudiera haber tenido se desperdició, su mente despojada por esa maquinaria maldita, dejada ardiendo como brasas que no podían prender fuego.
En verdad, fue el fracaso de Angron para lograr una verdadera autoaceptación, para convertirse en un ser completo, lo que probablemente había hecho que Sanguinius desconfiara tanto de su propia naturaleza. Una lástima. Angron podría haber sido poderoso, incluso formidable, sin las uñas y la ira constante. Ociosamente, Sukuna se preguntó si sería posible arreglar la psique destrozada del primarca, arrancando esos clavos y saturándolo en RCT. Sería una tarea sangrienta y ardua, pero podría pensar en peores formas de pasar una tarde. Suspiró, dejando que el pensamiento se desvaneciera. La verdad era que no tenía ningún interés real en conocer a sus supuestos hermanos. La orden del emperador de asistir al concilio fue la única razón por la que se había dignado presentarse. De lo contrario, ya habría estado a mitad de camino de Shibuya, reuniendo sus fuerzas. Después de todo, si Horus estaba destinado a rebelarse, necesitaría números. Una fuerza auxiliar de hechiceros de Jujutsu podría reforzar a los devoradores de manera efectiva. Pero por ahora, hasta que pudiera asegurar una victoria contra el propio emperador, estaba obligado a obedecer. Miró la extensión de la mesa, vagamente interesado. La comida es buena por aquí. Los labios del emperador se curvaron en una débil sonrisa de complicidad mientras señalaba hacia la mesa. Compruébalo por ti mismo. Dos autómatas medio humanos se acercaron, portando una silla diseñada específicamente para él. Miró la pieza, notando su madera lacada en rojo y carpintería tradicional, cada pieza encajaba perfectamente en la siguiente sin clavos ni adhesivos. Era elegante y sencillo, una belleza sobria que le recordaba a los artesanos de su propia época, en el Japón Heian. Sukuna dejó escapar una leve sonrisa mientras se acomodaba en ella, su interés se despertó, aunque solo fuera por un momento. A su izquierda estaba sentado Hagate-kan, a quien Malcador había señalado como el más veloz entre los primarcas. A su derecha estaba Ferrus Manus, cuyos brazos metálicos brillaban con la suave luz. Ambos tenían una fuerza palpable. Eso era obvio incluso sin los informes de Malcador. Pero fue el primarca de su izquierda quien más le intrigó. En Hagatai, Sukuna sintió una rara armonía, un equilibrio que estaba casi completo, con solo un pequeño fragmento que le impedía alcanzar la trascendencia total. Fue esa pieza faltante la que le impidió alcanzar la verdadera unidad consigo mismo. Interesante, Sukuna se preguntó qué podría ser. Los ojos de Hagatai se movieron hacia los brazos adicionales de Sukuna con una leve curiosidad, con una ceja levantada mientras señalaba. ¿Lo hiciste tú mismo?, preguntó, ¿o hubo algún tipo de trasplante involucrado? Sukuna se rió, un ladrido áspero que atrajo varias miradas desde el otro lado de la mesa. Si tan solo fuera así de fácil, respondió, estirando uno de sus brazos secundarios, dejando que sus dedos con garras brillaran a la luz. Esta es una forma que logré, en la que me forjé, no una adición artificial. Sin embargo, tomó un poco de trabajo. No es fácil. Pero entonces, nada lo es nunca. Hagatai se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza con una media sonrisa. Parece un camino inusual. Sukuna se encogió de hombros. Lo inusual está sobrevalorado. Un poco de imaginación, y te sorprenderías de lo que puedes lograr. Y seamos sinceros, lo habitual nunca ganó una guerra. Ferrus, sentado a su derecha, gruñó bajo, sus ojos pasaron de las garras a la cara de Sukuna. Así que no eres solo un guerrero, sino también un artesano. Sukuna inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos pensativamente. Recordó ahora, Ferrus también era conocido por ser un artesano muy hábil, forjando armas poderosas y demás. ¿Un artesano? Quizás. Volvió a flexionar los dedos, moviendo cada articulación en armonía. Más como un artista, a mi manera. La boca de Ferrus se retorció ante la palabra. Artista. Interesante elección de términos. La sonrisa de Sukuna se agudizó, sus ojos brillaban con una luz peligrosa. ¿Y de qué otra manera lo llamarías? Todo lo que hacemos, todo lo que creamos, todo es arte, de una forma u otra. Lo sabrías mejor que nadie. Los ojos de Ferrus se oscurecieron, su expresión ilegible mientras miraba hacia atrás a sus brazos de metal, cada movimiento resonaba débilmente con el sonido del acero molido. El silencio se extendió, un momento tranquilo de reconocimiento pasó entre ellos.
Al otro lado de la mesa, Rogaldorn miraba con una mirada intensa y calculadora, con los dedos inclinados como si tomara notas mentalmente. Corvus Corax también miraba, con el rostro ensombrecido e ilegible. El emperador se aclaró la garganta, recuperando su atención. «Habrá tiempo suficiente para discusiones», dijo, con la voz rica y suave. «Por ahora, cenemos». Con un ligero gesto de asentimiento, les hizo un gesto para que comenzaran, y la atención de Sukuna volvió a la mesa cargada de platos desconocidos. Sonrió, su interés volvió a despertarse cuando tomó un plato que no pudo nombrar, lo levantó con una mano con garras y lo evaluó con ojo crítico. Hagatai, mirando hacia su lado, levantó su propio vaso con un movimiento de cabeza. «A los viajes y caminos nos tallamos, entonces». Sukuna se rió entre dientes, levantando su propia copa. «A las fuerzas de la naturaleza». Tintineó su vaso contra el de Hagatai con un destello de diversión en sus ojos. Capítulo 43. «Bien, estás mejorando mucho en esto», dijo Sukuna, sonriendo mientras Horus canalizaba RCT y volvía a enroscar su brazo derecho, que Sukuna había tomado antes con Cleave. Todo parte de su muy amigable pelea, ya que Magnus se estaba tomando su dulce tiempo y ninguno de ellos tenía nada mejor que hacer. Entonces, viendo que estaban literalmente construidos para la guerra y la muerte, muchos de los primarcas, incluido el propio Sukuna, decidieron que era una buena idea comenzar a entrenar. Horus le devolvió la sonrisa y estiró su brazo derecho recién regenerado. «Han pasado muchos años desde la última vez que nos vimos, hermano. He tenido mucha práctica». «Es bueno escucharlo», respondió Sukuna. «Eso significa que puedo dejar de contenerme. Por lo general, nunca haría uso de su técnica maldita en un mástil, excepto tal vez contra Vulcan, pero Horus se lo pidió y le aseguró que estaría bien». Entonces, Sukuna obedeció. Una hendidura y el brazo derecho de Horus salieron volando. El Khan, que había estado observando el larguero desde los costados, junto al Orgar, Corvus y Vulcan, levantó una ceja curiosa. Sin embargo, ninguno de ellos parecía realmente sorprendido, y era probable que hubieran visto cosas mucho peores. Después de todo, a Horus le encantaba trabajar con otros primarcas en sus campañas, y probablemente mostró su RCT recién adquirido. Desafortunadamente para Horus, su técnica maldita no era del todo útil para el combate personal. Fue increíble en el campo de batalla, similar a la habilidad de inspirar de Sukuna, pero no muy útil fuera de ella. Comando de sangre, lo llamó Horus, la capacidad de tomar el control total de cualquier criatura que ingiera incluso una sola gota de su sangre. Y Horus ni siquiera había comenzado a explorar las profundidades de su potencia. Si Sukuna tenía razón, y generalmente lo estaba, sobre todo su potencial, entonces Horus podría usar esta habilidad para reencarnarse dentro del cuerpo de quien ingiriera su sangre, convirtiéndose en ellos. Por supuesto, Horus probablemente ni siquiera concibió esta posibilidad, porque la sola idea de hacerlo habría sido aborrecible. En cambio, lo usó de una manera que imitaba la inspiración de Sukuna, canalizando RCT a través de la conexión sanguínea para curar a los lobos lunares que no podían curarse a sí mismos. Otra cosa interesante fue que, aunque unas pocas docenas de lobos lunares desarrollaron su propio Jujutsu, la mayoría simplemente no lo hizo. Como porque ese era el caso, Sukuna no lo sabía, ni le importaba, sinceramente. Pero fue ligeramente interesante, considerando que Horus también tenía bibliotecarios, lo que significaba que los dos coexistirían dentro de su legión. No llevaban armadura mientras luchaban, sus puños brillaban a velocidades que harían que las balas parecieran lentas. Horus parecía haber descubierto el aumento maldito, y él también era bastante bueno en eso, pero eso no fue una sorpresa, dado su control inicial casi divino. Sus extremidades casi desaparecieron con su intercambio, cientos de puñetazos, patadas, codos y rodillas que se lanzaron entre sí en cuestión de segundos. Sin embargo, Sukuna tenía la ventaja, ya que literalmente tenía dos brazos adicionales y tenía un control perfecto sobre todos ellos. De vez en cuando, Horus simplemente se quedaba sin armas para defenderse. Editar. Honestamente, si quisiera, matar a Horus no requeriría mucho esfuerzo.
Sukuna esquivó una patada alta, antes de usar hendidura para cortar ambas piernas de Horus, que el primarca simplemente regeneró con una ráfaga de RCT, solo unos momentos después, haciendo que pareciera que nunca las había perdido en absoluto, curándose tan rápido como tan eficientemente que ni siquiera parpadeos de su sangre llegaron al suelo. Rápido, señaló Sukuna, pero no tan rápido como el de Vulcan. ¿Qué más puedes hacer?, preguntó Sukuna. Por supuesto, había más facetas en el poder de uno que solo el lado negativo de una técnica innata. Después de todo, las inversiones de técnica eran algo que existía para un buen número de hechiceros. Sukuna no tenía eso, desafortunadamente, pero Horus sí. Horus se encogió de hombros. Puedo abrir mi dominio ahora, pero no es uno que preferiría usar en un esparo en presencia de mi familia. Sukuna levantó una ceja. Se preguntó por qué, solo por un momento. Y luego, él sonrió. Ah, ya veo. La restricción sanguínea de tu técnica innata no existe dentro de tu dominio, ¿verdad? Y así, inmediatamente obtienes el control total sobre cada criatura viviente dentro de tu dominio expandido. ¿Es eso? Horus parpadeó antes de sonreír. De hecho. Supongo que tú, hermano mío, puedes abrir tu propio dominio y resistir sus efectos, pero no todos nuestros hermanos son capaces de practicar Jujutsu y no desearía hacerles daño. ¿Y estás familiarizado con cómo funcionan los conflictos de dominio?, preguntó Sukuna. Horus asintió. De alguna manera. Quizás no hasta el mismo punto que tú, pero Vulcan y yo hemos tenido tiempo de experimentar con nuestros dominios y cómo funcionan e interactúan. Ha sido muy esclarecedor. Sukuna sintió, mirando a su alrededor. Sanguinius y el león se enzarzaron en un combate cuerpo a cuerpo con espadas. Perturbado y Dorn estaban absortos en diseñar algún tipo de fortaleza para Terra y parecían llevarse lo suficientemente bien, a pesar de la evaluación de marcador de su relación. Y Horus no mostró signos de rebelión. De hecho, Sukuna vio lo contrario. Aún así, el emperador tenía órdenes y las seguía. Sin embargo, estaría bien que Horus no se rebelara, porque en realidad preferiría no matar al calvo. Por un momento, Sukuna se preguntó si se estaba ablandando. Tal vez lo era. No estaba seguro de lo que sentía al respecto. Bastante justo. Supongo que hemos terminado. Terminemos nuestro combate aquí, dijo Horus, sonriendo mientras estiraba las extremidades. Y agarró una toalla cercana y un vaso de agua, transportados por los Kyborgs medio hombres, que emanaban una energía maldita tan exquisita de su miseria. Eran pequeñas criaturas interesantes, reflexionó Sukuna. Quienquiera que los haya creado debe estar bastante orgulloso de su obra. El combate de Sanguinius con el león no estaba cerca de su final, por lo que Sukuna pensó que simplemente se sentaría a mirar y comería algunos bocadillos, pero luego el Khan se puso de pie, sacó 2 cuchillas de práctica y le arrojó una a Sukuna, quien atrapó una en sus manos. Sukuna levantó una ceja. El Khan habló. Me gustaría entrenar contigo, hermano. Creemos en Chogoris que nunca puedes conocer realmente a un hombre hasta que lo conoces en combate. Sukuna sonrió, balanceando la espada de izquierda a derecha. No le gustaban mucho las armas blancas, no porque fueran malas ni nada, pero Sukuna simplemente prefería una lanza, como su trisula. Oh, por supuesto. Caminaron hacia el centro del área de combate, que fue diseñada por Perturbado específicamente por tal motivo. El Khan se puso en su postura, ágil y eficiente, la postura de un verdadero maestro de su oficio. Sukuna no reconoció el estilo de lucha, pero reconoció la habilidad del Khan y la facilidad con la que movía y sostenía la espada. Era como si el arma fuera una parte tan suya como su propio corazón. Dicho esto, no se sabía que el Khan fuera fuerte por su habilidad marcial. No, él era fuerte porque se conocía y se aceptaba a sí mismo y jugaba con sus fortalezas. Y Malcador notó que, en términos de pura velocidad y agilidad, ninguno de los primarcas podía esperar igualar al Khan, que era más bien interesante. No lo entiendo, dijo Sukuna, suspirando y sacudiendo la cabeza. Frente a él, el Khan levantó una ceja. ¿Qué te detiene? De todos los primarcas que he conocido, eres el que está más cerca de convertirse realmente en uno contigo mismo y, sin embargo, hay una pequeña cosita que te frena.
Y no puedo, por mi vida, entender qué es esa cosa. Ah, sonrió melancólicamente el Kan. Aunque no entiendo cómo podrías saber tal cosa, creo que sé exactamente de lo que hablas. Supongo que no es algo de lo que puedas deshacerte fácilmente. Sukuna pensó. Una pequeña y curiosa parte de él quería preguntarse qué era lo que impedía que el Kan se abrazara por completo a sí mismo, que se volviera plenamente uno con quien y qué era. El Kan asintió. En absoluto. Puedo deshacerme de él cuando quiera. Simplemente no quiero. ¿Reglas? El Kan sonrió. Nada de trucos sofisticados. Claro. Sukuna desactivó su aumento maldito y se acomodó en una postura simple, con los dos brazos superiores sosteniendo la espada con las dos manos, mientras que los brazos inferiores permanecieron libres, en caso de que su batalla se acercara lo suficiente como para un mano a mano. El Kan se movió primero. Y los ojos de Sukuna se abrieron por un momento, cuando el primarca pareció desaparecer por completo, moviéndose demasiado rápido incluso para que sus percepciones lo siguieran con precisión. Y este era el Kan sin Jujutsu, ya que solo Horus y Vulcan, hasta ahora, eran los únicos primarcas que despertaban habilidades de Jujutsu. Aún así, un oponente que era más rápido que él realmente no era nada a lo que no se hubiera enfrentado antes. De hecho, Sukuna se había enfrentado a muchos de ellos. Y en tales situaciones, en lo que más podía confiar era en sus instintos, perfeccionados después de décadas y décadas de violencia constante, de victoria tras victoria, volviéndose más fuertes e inteligentes después de cada una. Y así fue gracias a sus instintos, que Sukuna pudo mover su espada y desvió el primer golpe del Kan, que lo habría pegado justo en la sien si no se hubiera movido a tiempo. Sukuna tomó represalias, pero su golpe fue fácilmente desviado por el Kan, luego giró y comenzó una andanada de ataques de sondeo. Ninguno de ellos fue letal, pero todos tenían el poder suficiente para romper huesos y desgarrar músculos. Sukuna apretó su espada, sintiendo su peso, ajustando la tensión en su postura. La forma del Kan era impecable, fluida y se basaba en el equilibrio preciso de poder y moderación. Sukuna observó esto cuando el Kan inclinó su espada en una finta de apertura, solo para desvanecerse en un borrón, dejando una tenue imagen residual. El movimiento fue tan rápido que los ojos de Sukuna apenas captaron el destello del arco metálico hacia su cabeza. Giró su espada justo a tiempo, desviando el golpe con un sonido metálico discordante que envió vibraciones a través de sus brazos. La espada del Kan se deslizó de la suya en un arco controlado, reorientándose casi instantáneamente mientras giraba con un contragolpe dirigido hacia abajo, hacia la rodilla de Sukuna. Los ojos de Sukuna parpadearon, entrecerrados. Levantó la parte inferior del brazo, con la palma abierta para interceptar, empujando la hoja justo antes de que le atravesara la pierna, usando el impulso para girar hacia atrás y reorientar la parte superior del brazo de la espada. Bajó el arma con un poderoso corte vertical, apuntando al hombro expuesto del Kan. El Kan se desvió, un movimiento tan rápido que parecía que apenas se movía, y la espada de Sukuna pasó silbando inofensivamente, clavándose en el suelo con un ruido sordo. El Kan se rió suavemente, el sonido apenas audible. No está mal. Sukuna sonrió, retrocediendo medio paso cuando el Kan golpeó de nuevo, una rápida serie de cortes que parecieron parpadear dentro y fuera de existencia. La hoja apuntaba al hombro, las costillas y el cuello de Sukuna con un desenfoque rápido, cada golpe preciso y controlado. Sukuna bloqueó y paró, moviendo su espada en una danza defensiva, ajustándose al ritmo implacable establecido por el ataque del Kan. Los movimientos del Kan no requerían esfuerzo, su forma cambiaba como si fuera una extensión del aire mismo. Su espada giró alrededor de las defensas de Sukuna con una precisión inquietante, rozando lo suficientemente cerca como para enviar breves chispas volando. Sukuna sintió el aguijón de un fallo cercano cuando el filo de la espada del Kan le hizo una muesca en el hombro, un corte superficial que le quemó. Más rápido de lo que pensaba, murmuró Sukuna, endureciendo su postura, adaptándose. Dejó que sus instintos se hicieran cargo, perfeccionado a través de innumerables batallas, guiando sus movimientos con una especie de intuición feroz. Su espada se movía casi por sí sola, desviándose con cada golpe, redirigiendo los golpes del Kan con mayor precisión.
Cada vez que el Kan se lanzaba hacia adelante, Sukuna se enfrentaba a él de frente, sus espadas chocaban entre sí en una serie de intercambios cegadores. Sukuna torció su muñeca a mitad de cuadra, atrapando la espada del Kan y desviándola en ángulo. Empujó hacia adelante, apuntando a la sección media del Kan, pero el Kan simplemente cambió de peso, esquivando mientras levantaba su espada en un amplio arco. La parte inferior del brazo de Sukuna se movió instintivamente, interceptando el golpe con la palma abierta, mientras que la parte superior de los brazos redirigió su espada en un fluido movimiento de seguimiento dirigido al lado expuesto del Kan. El Kan se movió con una velocidad y gracia que desafiaban la razón, cambiando de postura para desviar el golpe, alejando su espada de la de Sukuna. Él respondió, su espada brillando mientras atravesaba el aire hacia la garganta de Sukuna, pero Sukuna ya estaba reaccionando, agachándose y barriendo su espada hacia arriba en un poderoso corte diagonal que obligó al Kan a retroceder. Sukuna se aprovechó, presionando hacia adelante con una incesante andanada de cortes y empujones, cada movimiento aprovechando el último, forzando al Kan a un ritmo apretado. Pero el Kan solo sonrió, sus ojos se iluminaron de concentración mientras cambiaba de postura, volviéndose casi etéreo, deslizándose más allá de cada uno de los golpes de Sukuna con facilidad. Su espada atravesó los ataques de Sukuna como un arroyo que fluye a través de las rocas, suave e ininterrumpido, siempre un paso por delante. La sonrisa de Sukuna se amplió, su postura cambió a medida que alteraba su ritmo, arrojando al Kan un poco. Torció su espada a mitad del golpe, la parte inferior de su brazo se disparó para agarrar la muñeca del Kan, pero el Kan se retorció libremente, fluyendo alrededor del agarre de Sukuna como el agua, su espada cortando hacia arriba en un instante. Sukuna apenas tuvo tiempo de bloquear, su espada interceptó la del Kan con un estruendoso choque que hizo temblar su brazo. Por un momento, cerraron los ojos, sin ceder, respirando con dificultad pero negándose a mostrar ningún signo de fatiga. La sonrisa del Kan era tenue, pero tenía un destello de respeto. Movió su espada, desconectándose con un rápido paso atrás, pero Sukuna lo siguió, adaptándose a la velocidad del Kan, prediciendo los sutiles cambios en su postura. La espada de Sukuna se cortó en un poderoso arco, y el Kan se movió para desviarse, pero Sukuna se torció en el último momento, cambiando el agarre de su espada y redirigiendo su golpe al lado opuesto de su oponente. El Kan se ajustó, bloqueando con un ligero giro de muñeca, pero su expresión era más aguda ahora, sus ojos parpadeaban con una nueva intensidad. Sukuna se rió entre dientes, un sonido bajo y peligroso. Poniéndonos serios ahora, ¿verdad? La espada del Kan brilló de nuevo, más rápido que antes, mientras lanzaba una serie de cortes rápidos que se mezclaron, presionando a Sukuna con una nueva intensidad. Cada golpe era implacable, un destello de movimiento y energía que Sukuna luchaba por seguir. Pero se ajustó, adaptándose con cada golpe, sus defensas se tensaron a medida que se enfrentaba a la velocidad del Kan de frente, bloqueando, parando, contrarrestando. Ninguno ganó ventaja, cada uno enfrentando los golpes del otro con la misma habilidad y fuerza. Se convirtieron en un borrón de movimiento, destellos de acero, sus formas casi invisibles mientras se movían, ensarzadas en una batalla de precisión pura e instintiva. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse, y solo quedaba el ritmo de su enfrentamiento, una danza feroz e inquebrantable que los mantenía cautivos a ambos. Capítulo 44. Sukuna levantó una ceja mientras Sanguinius descendía desde arriba, batiendo suavemente las alas mientras aterrizaba junto a él y el Kan. Su combate acababa de terminar. Ninguno de los dos había ganado, pero ninguno había buscado la victoria en primer lugar. Para Sukuna, había sido una introducción, un intercambio silencioso que solo los guerreros entendían. Un entendimiento mutuo obtenido a través del ritmo de golpes y contraataques, respiraciones igualadas en intensidad. Le recordó a Sukuna los rituales de Suera e Ian, donde poderosos hechiceros probaban la fuerza de los demás compartiendo sus dominios, encontrando información en el choque de voluntades. Sanguinius dobló las alas cerca de su cuerpo, sus ojos saltaron de la postura tranquila del Kan a la sonrisa aguda de Sukuna. Los miró a ambos con una especie de reverencia, pero Sukuna detectó algo debajo de esa superficie serena, un tenue rayo de duda.
El Khan también lo había visto, aunque permaneció en silencio, con la mirada fija al encontrarse con la mirada de Sanguinius. Sukuna inclinó la cabeza, dimensionando al primarca al lado. El Khan, a pesar de toda su maestría, nunca alcanzaría el pináculo de la fuerza bruta entre los primarcas. Su poder radicaba en la precisión, en una especie de aceptación tranquila de sus propios límites. Su velocidad y habilidad podían defenderse contra casi cualquier enemigo, pero sin una habilidad básica, su pico siempre se quedaría corto. Una pequeña parte de Sukuna esperaba que su Spar pudiera empujar al Khan a un gran avance, que surgiera algún poder latente en el fragor de la batalla. Pero parecía que el viaje del Khan hacia su verdadero yo estaba destinado a ser más lento, más deliberado. Durante un breve y cerrado momento de lucha, Sukuna lo había sentido. La verdadera forma del alma del Khan, un atisbo de algo vasto, fluido, sin restricciones de carne y hueso. Por un segundo, Sukuna casi pudo verlo, una forma más grande y feroz que el hombre que estaba frente a él. Había sentido que su propio pulso se aceleraba ante la idea de luchar contra ese verdadero yo, un espíritu desatado. Entre todos los primarcas que había conocido, incluidos Vulcan y Horus, el Khan realmente estaba más cerca de convertirse en su verdadero yo. Una tormenta informe, un huracán interminable de espadas y lanzas, y caballos espectrales y pezuñas de metal. Ni siquiera sabría cómo luchar contra algo así. Ahora, Sanguinius estaba allí, su verdadero yo igualmente escondido detrás de un muro de vacilación. Sukuna pudo verlo en su postura, la forma sutil en que se contuvo, castigándose como si tuviera miedo de dejarlo ir por completo. Con esas alas, con el gran potencial que irradiaba de su ser, Sanguinius podría ser más, mucho más. Pero las grietas eran evidentes, el peso de sus inseguridades ensombrecía su poder. ¡Qué vergüenza! Parecía que esperaba demasiado de su pariente angelical. Y, sin embargo, incluso Horus creía que Sanguinius seguía siendo el más mortífero de los primarcas, un hecho que aparentemente siguió siendo cierto incluso después de que Vulcan y Horus descubrieran su Jujutsu, aunque probablemente tenía que ver con el hecho de que Vulcan simplemente no parecía del tipo que destrozaba mundos enteros con sus supernovas. Sukuna sonrió, su voz era un desafío bajo. ¿Tú también quieres entrenar? Sanguinius frunció el ceño, pero una pequeña sonrisa tocó sus labios. Pareció dar medio paso adelante antes de detenerse, su mirada se dirigió a sus propias manos, luego a las plumas de sus alas, como si estuviera sopesando las consecuencias. Ociosamente, Sukuna se preguntó si las alas de Sanguinius eran completamente físicas y si aún podía volar si se arrancaba ambas cosas de la espalda. ¿Es eso una invitación? Él respondió, con la voz firme pero sin la confianza habitual. El Khan miró entre ellos, con expresión neutral pero vigilante. Sin embargo, esa había sido su expresión desde que se conocieron. Sería interesante verlo, murmuró, aunque sus ojos sostenían algo más agudo, un destello de anticipación, mientras devolvía las espadas de práctica al estante de armas. Sukuna se encogió de hombros, levantando un par de sus brazos inferiores en un gesto suelto y acogedor. ¿Por qué no? Tienes el poder y la habilidad. Y, además, ¿qué tienes que perder? De todos modos, no es que Magnus llegue en los próximos minutos. Sanguinius apretó la mandíbula y, por un momento, pareció desgarrado. Sukuna captó el destello de incertidumbre, una astilla de miedo detrás de su exterior sereno. Sus alas se flexionaron, las plumas crujieron y una tenue onda de energía rozó los sentidos de Sukuna, un indicio de la fuerza oculta debajo de su moderación. Le dio a Sanguinius una sonrisa irónica. Te estás conteniendo. Puedo sentirlo. Si quieres control, lo entiendo. Pero si tienes tanto miedo de perderlo, nunca descubrirás lo que realmente eres. Sanguinius se encontró con su mirada, su expresión endureciéndose. ¿Y qué crees que soy? Los ojos de Sukuna se entrecerraron, una chispa de desafío brilló allí. Un monstruo. Una criatura de guerra. Igual que yo. La única diferencia es que no finjo lo contrario. Por un momento, el aire entre ellos se sintió cargado, como la quietud antes de una tormenta. La mano de Sanguinius flotaba sobre la empuñadura de su espada, pero luego miró hacia abajo, y el momento se le escapó. Sacudió la cabeza, sus alas se doblaron más apretadas contra su espalda, el parpadeo de la energía bruta se desvaneció.
Yo, no pienses que eso es lo que soy, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Sukuna suspiró, su sonrisa se desvaneció en una expresión de leve decepción. Adáptate a ti mismo. Solo conoces ese miedo. Es una cadena. Una debilidad. Cuando estés listo para dejarlo ir, tal vez realmente encuentres tu fuerza. La mirada de Sanguinius recorrió el páramo abierto, sus ojos entrecerrados mientras el suelo bajo sus pies temblaba ligeramente. Sus alas se flexionaban hacia afuera, las plumas ondulaban como olas, atrapando la tenue y siniestra energía que se acumulaba a su alrededor. Los otros primarcas permanecieron en silencio, con los ojos fijos en él con una intensidad inquebrantable. Incluso Horus, generalmente rápido con una broma, no dijo nada, con los brazos cruzados mientras se apoyaba en una formación rocosa irregular, observando. La sonrisa de Sukuna solo se amplió cuando volvió a recostarse en el suelo, con una mano levantando la barbilla. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiando cada movimiento sutil. Golpeó los dedos contra la tierra, esperando, divertido. Tómate tu tiempo, dijo, con voz suave, aunque sus 4 brazos se movieron con anticipación. Quiero verlo todo. Sanguinius volvió a cerrar los ojos, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo deliberado. Su respiración se ralentizó, casi de forma antinatural, como si se estuviera hundiendo en algo más profundo, más oscuro. Sus dedos desenroscados de la lanza que sostenía, el arma permanecía erguida en el suelo, intacta. Entonces, el aire cambió. Al principio fue sutil. Una vibración tenue, un zumbido susurrante que parecía provenir de la nada y de todas partes a la vez. El suelo alrededor de Sanguinius se oscureció como si la misma tierra estuviera retrocediendo. Un escalofrío se extendió hacia afuera, rozando a Sukuna, quien levantó una ceja, su sonrisa nunca vaciló. Los otros primarcas ajustaron sus posturas, algunos inclinándose hacia adelante, otros retrocediendo ligeramente, como si sintieran lo que estaba a punto de desarrollarse. La piel de Sanguinius comenzó a palidecer, el tono saludable se escurrió como si el agua se deslizara por las grietas. Sus mejillas se hundieron y las sombras se profundizaron alrededor de sus ojos. Las líneas de su rostro se volvieron más nítidas, casi esqueléticas, y su expresión se volvió ilegible. Sus alas se abrieron más, las plumas de color blanco plateado comenzaron a cambiar, su brillo se desvaneció. Un tenue carmesí comenzó a filtrarse en sus bordes, extendiéndose como tinta en el agua. El aire arremolinado a su alrededor se espesó. El débil zumbido se convirtió en un pulso bajo y palpitante, rítmico e implacable. Sukuna se inclinó ligeramente hacia adelante, sus 4 brazos descansando sobre sus rodillas, sus ojos entrecerrados. El cambio en la energía no fue solo poderoso, fue crudo, indómito, como una tormenta que se forma en tiempo real. Y entonces cayó la primera gota de sangre. Golpeó el suelo con un sonido que parecía imposiblemente fuerte, resonando en la quietud. Siguió otra gota, y luego otra, hasta que se convirtieron en un chorro constante, goteando de las puntas de las alas de Sanguinius. La mancha carmesí se extendió rápidamente, sus alas pasaron de plateadas a rojo sangre, cada pluma brillando débilmente como infundida con su propia luz. El aire a su alrededor se estremeció, vibrando con intensidad. Sukuna lo sintió en su pecho, un trueno profundo y primitivo que resonó en sus huesos. Sonrió más ampliamente, sus dedos golpeando más rápido. Ahí está, murmuró. Sanguinius exhaló bruscamente, su aliento visible en el aire a pesar de la falta de frío. Su cabeza se inclinó ligeramente y sus ojos se abrieron de golpe. Ya no eran la mirada tranquila y reflexiva del ángel que todos conocían. Brillaban con un carmesí ardiente, las pupilas se estrechaban en hendiduras. No había vacilación en esos ojos, solo furia ilimitada y un enfoque tan agudo que parecía atravesar la atmósfera misma. Un océano de sangre estalló a su alrededor. Se elevó hacia afuera como un maremoto, consumiendo el suelo en todas direcciones. La sangre se agitaba y rugía como si estuviera viva, la marea carmesí burbujeaba y se arremolinaba con energía caótica. Sukuna no se movió de su lugar, aunque sus ojos brillaron de interés cuando el océano se detuvo poco antes de tocarlo. Los otros primarcas retrocedieron aún más, sus miradas inquebrantables pero sus posturas vigiladas.
Incluso Vulcan se cruzó de brazos, apretando ligeramente la mandíbula. La sangre parecía formar patrones, espirales y sellos que subían y bajaban dentro de sus corrientes, brillando débilmente a medida que pulsaban en el tiempo con el trueno constante de energía alrededor de Sanguinius. Las alas del ángel, ahora completamente carmesí, se extendieron aún más, proyectando una sombra que parecía extenderse interminablemente por la llanura. La voz de Sukuna rompió el silencio, su tono casi juguetón. No está mal. No está nada mal. Se puso de pie con un movimiento fluido, sus 4 brazos estirándose perezosamente como si se preparara para un paseo informal. Sanguinius no respondió. Inclinó la cabeza y la sangre a su alrededor se elevó más, elevándose como un muro viviente. La energía positiva que se filtraba de él se entrelazó con la ira cruda y sin filtrar de su energía maldita, creando una intrincada tormenta arremolinada de luz y oscuridad. Las dos fuerzas chocaron y se fusionaron, alimentándose entre sí, creando una presencia tan abrumadora que el suelo debajo de ellas comenzó a agrietarse y dividirse. La sonrisa de Sukuna se ensanchó aún más. Crujió los nudillos, el sonido resonó como un trueno. Ahora eso es más parecido. ¿Pero estás seguro de que no eres un vampiro? Sanguinius levantó la lanza, apretando los dedos alrededor del mango. El arma brillaba con una luz tenue y radiante, pulsando al ritmo de la energía que corría a través de él. Sus alas batieron una vez, enviando una onda expansiva ondulando hacia afuera. La sangre debajo de él subió más alto, en espiral en el aire como un tornado carmesí. Sus labios se abrieron y, por primera vez, habló. Su voz era un gruñido bajo y resonante que reverberaba por la llanura. «Prepárate, hermano». Sukuna soltó una risa aguda, levantando sus 4 brazos en un gesto abierto y acogedor. Parecía que tendría que tomarse esto bastante en serio. Las ridículas cantidades de energía maldita que sentía desde dentro de Sanguinius eran mayores que las de Malcador. Ese es el espíritu. Muéstrame todo lo que tienes. La tormenta de sangre avanzó y rugió hacia Sukuna, una masa retorcida de furia carmesí. Se retorció y se agitó, girando en espiral con bordes afilados que brillaban como cuchillas. Sukuna no se movió al principio, dejando que se acercara rápidamente. Su sonrisa se profundizó cuando levantó una mano, sus dedos temblando muy levemente. Una explosión masiva de energía maldita brotó de él, dividiendo la tormenta de sangre en 2. La ola carmesí se abrió a su alrededor, rociándose en el aire antes de volver a estrellarse contra el suelo a ambos lados. Sanguinius batió sus alas una vez, lanzándose hacia adelante con una velocidad que agrietó el aire. Su lanza brilló con poder, empujando hacia el pecho de Sukuna. Sukuna se recostó, cruzando la parte superior de los brazos, para bloquear la punta de lanza con las palmas desnudas. Saltaron chispas por el impacto, la fuerza lo empujó hacia atrás varios pasos, sus talones cavando trincheras en el suelo. Sus brazos inferiores se dispararon hacia adelante, apuntando al torso de Sanguinius. El ángel se retorció en el aire, las plumas carmesí de sus alas cortando el aire como cuchillas. Sukuna se agachó bajo el barrido, su sonrisa se ensanchó mientras respondía con un brutal uppercut dirigido a la mandíbula de Sanguinius. El golpe conectó, enviando a Sanguinius girando hacia arriba, pero el ángel se recuperó instantáneamente, volteando en el aire y cayendo de nuevo, su lanza empujando como un cometa ensangrentado.